Adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:24 minutos. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022. Hacen 18 grados en el Valle de Caracas. Llueve ligeramente, como dice la pantalla de la computadora aquí. Todo esto hoy es cierto, está muy nublado el clima en Caracas. Y estos son los titulares de la mañana que arrancan con la pantalla. No les voy a poner Instagram, arrancan con la historia sobre la joven, la niña que murió en la frontera entre Colombia y Venezuela porque la Guardia Nacional la obligó a abandonar la ambulancia y a ser cruzada en una carretilla sin oxígeno, y entonces la niña murió. Familiares de la niña fallecida en Boca de Grita relataron que fue transportada bajo la lluvia y cubierta con una bolsa plástica. Imagínense ustedes. Esto es para investigarlo seriamente. Familiares de la niña fallecida en Boca de Grita relataron que fue transportada bajo la lluvia y cubierta con una bolsa plástica. Desde la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, los familiares de la niña Michelle Pernía, de 5 años, quien falleció cuando era trasladada en una carretilla hacia un centro de salud de Puerto Santander, Colombia, contaron que llegaron al punto de control del Puente Unión a las 3:30 de la madrugada del miércoles bajo una fuerte lluvia. Primera pregunta que uno se tiene que hacer: ¿por qué tienen que trasladar a una niña en la madrugada? Bueno, seguramente porque en el hospital venezolano no había insumos, no había medicinas y tenían que cruzarla en Colombia. A pesar del aguacero y de que la niña estaba conectada a un sistema de oxígeno, un militar decidió que no podía cruzar la ambulancia, de lo cual una doctora que acompañaba al infante decidió desconectarla del oxígeno. Jonathan Pernía relató que un hombre con una carretilla se ofreció a trasladarla y allí la subieron y la cubrieron con un plástico para que no se mojara, pero en el trayecto que comprende el Puente Unión, la madre sintió que la niña falleció. De igual manera, los allegados continuaron hasta llegar al puesto de salud del Puerto Santander y allí los médicos de turno le confirmaron que la pequeña estaba sin signos vitales, sin más opciones. Los allegados se regresaron a Boca de Grita con el cuerpo de niña sobre la carretilla, explicó el progenitor. Y esto casi que es un cuento de horror, Casi no, es un cuento de horror. Uno de los tantos cuentos de horror que tenemos que padecer en Venezuela por culpa de unas autoridades insensibles, absolutamente insensibles, absolutamente que abandonaron absolutamente de la manera más vergonzosa sus responsabilidades. Abdicaron de sus responsabilidades, solo están en el poder por mantener el poder, porque saben que el día que pierdan el poder van a enfrentar muchos problemas con la justicia. Solo por eso continúan en el poder. Y bueno, porque están decididos a no abandonarlos de ninguna manera, a no abandonar el poder de ninguna manera, ni por las buenas ni por las malas. El padre de Michelle pidió al gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que tome cartas en el asunto para que esta triste historia no se vuelva a repetir entre las tantas personas enfermas que intentan buscar ayuda en los centros de salud de Colombia. Expuso que decidieron no referir a la niña al Hospital Central de San Cristóbal porque no tenían recursos económicos para comprar todo lo que exigen en los centros de salud venezolanos. Y esa es otra cosa, que entonces cuando alguien viene y hace una propuesta distinta de salud, salen todos estos comunistas a decir, no, que la privatización de la salud, están hablando y van a privatizar la salud, no sé qué. Y que tú llegues a un hospital y te pidan hasta las sábanas, hasta el agua que te vas a beber, no es privatizar la salud. O sea, que el hospital sea un carapacho, que lo que tiene son médicos, que no es poca cosa que tenga médicos todavía, pero que todo lo tienes que comprar tú, no es privatizar la salud. La salud en Venezuela está completamente privatizada. El que no tenga un seguro se muere. Y para prueba, la pobre Michelle Pernía, que en paz descanse, angelito, que Dios la cuide, que Dios la tenga en su seno, a su lado. Por eso la familia prefirió llevarla al puesto de salud de Colombia en vista de que allí los atienden y les dan todos los insumos que necesitan, porque ahí sí hay un sistema de salud.
Aquí nos la gastamos en payasadas, en octogonales, en médicos comunitarios, en hacer un convenio con Cuba que nos costaba ¿cuánto? 20, 30 mil millones de dólares al año. Hoy en día, esa gente que tomó esas decisiones es la responsable de la muerte de Michel Pernilla. Yubey Medina Daza, familiar también del infante, expuso que no es justo lo que ocurrió, sobre todo porque la familia tuvo que desembolsar 150.000 pesos para comprar la gasolina que requería la ambulancia para trasladar a la niña. Es decir, el sistema de salud está tan privatizado que usted tiene que pagar la gasolina de la ambulancia que iba a trasladar a la niña a Colombia. Medina Daza dijo que la médico debió haber exigido al militar que la dejaran con la bomba de oxígeno hasta llegar a la pequeña en manos de los galenos del lado colombiano, pero por el contrario obedeció la orden del uniformado y le dijo a la madre de Michel que hasta ahí le colaboraba. Bueno, también mal hecho, pero no es que ahora la responsable va a ser la médica venezolana. Yo creo que el Guardia Nacional que impidió el paso tiene una responsabilidad. Colombia, mientras tanto, agiliza el paso peatonal por los puentes fronterizos con Venezuela. Pasado meses desde que se firmó el acuerdo de apertura de fronteras y no ha pasado nada más. Todo sigue más o menos igual. Colombia comenzó a agilizar el paso peatonal en los puntos fronterizos con Venezuela con la reubicación de los puestos de control que ya no estarán en la mitad de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y La Unión, sino en lugares establecidos al inicio de estos. Los ciudadanos que usan a diario estas infraestructuras que unen al departamento colombiano de Norte de Santander con el venezolano del Táchira vieron con gran expectativa la nueva medida que entró en vigor este jueves. El director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, aseguró que con esta decisión será más fácil y rápido el paso de los venezolanos que cruzan la frontera por bienes y servicios. La flexibilización del tránsito fronterizo es un paso más hacia la normalización de la frontera colombo-venezolana implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, dijo el funcionario citado en la cuenta de Twitter de Migración Colombia. El pasado 26 de septiembre, Colombia y Venezuela reabrieron su frontera en común que estuvo cerrada durante 7 años y en la que se ven avances lentos hacia el restablecimiento comercial y diplomático total entre ambos países. Sin embargo, aún no se ha habilitado, por ejemplo, el tránsito de vehículos de transporte público ni particulares, ni tampoco se ha habilitado el puente de Tienditas, el más amplio de todos los pasos fronterizos. Poco a poco estamos transitando sin tantos requisitos, poco a poco estamos volviendo como hace años atrás. Me siento libre caminando por el puente, dijo AF Andrés Oliveros, un venezolano que cruza 3 veces por semana el puente Simón Bolívar para comprar alimentos. Para quienes a diario usan los puentes internacionales, la medida alivia y agiliza el tránsito por estos lugares porque sin los funcionarios en la mitad del puente ya no hay filas que obligan a los venezolanos o colombianos a estar varios minutos bajo el sol o la lluvia mientras realizan el proceso de identificación para ingresar a uno u otro país. ¿Para dónde se fueron? Ya podemos caminar mejor, ojalá no regresen, aseguró Carmen Bolívar, quien cruza todos los días de la localidad venezolana de San Antonio del Táchira a la colombiana de Cúcuta para trabajar. Y ahí sigue la historia. Y para cerrar este bloquecito que tiene que ver con la frontera, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anuncia que está enfermo y en cama con un virus desconocido. Se ha descartado el COVID, espera restablecerse. El jefe de Estado no detalló su estado de salud, solo que no sufre de coronavirus. En la agenda oficial de este jueves, la Casa de Nariño afirmó que no tenía eventos públicos y solamente tenía una agenda de carácter privado. 6:32 minutos de la mañana. A esta hora cambiamos el tercio, más de 28 horas sin energía eléctrica en caseríos de la vía principal hacia la frontera del Táchira. Bueno, esto es más de lo mismo, era la cuarta noticia de este bloque. Más de 28 horas sin energía eléctrica en caseríos de la vía principal hacia la frontera del Táchira. Habitantes de los caseríos de Perecal, El Recreo, El Caimito, El Caney, La Mulera, Cedralito, Páramo Arriba, Páramo Abajo, Los Cacaos, Salado Negro, La Guada y Paso Andino de los municipios Bolívar y Libertad, en la vía principal hacia la frontera, denuncian que desde hace más de 28 horas continuas no cuentan con energía eléctrica y hasta la presente ningún funcionario de Corpoelec se ha presentado a reparar el daño. Esto es una nota de ayer a las 4:20 p.m. Al parecer la falla estaría relacionada por la caída de un transformador producto de las lluvias registradas en los últimos días. Diego Torres, habitante de La Mulera, denunció que en varios abastos y carnicerías se han perdido alimentos por falta de refrigeración, situación que también se ha registrado en varios hogares. Torres clama a las autoridades competentes que den una pronta solución, pues además de no contar con el servicio público, con el servicio eléctrico, gran parte de las zonas afectadas se quedaron completamente incomunicadas sin servicio de líneas telefónicas ni internet. Cabe destacar que la semana pasada también sufrieron apagones de más de 2 días y lograron reparar el daño
gracias al aporte económico de los mismos vecinos. Y luego dicen, no, la electricidad está privatizada, buscan es que se privatice la electricidad, pero bueno, si usted, cuando se le cae el transformador de su cuadra, le llaman a los vecinos de la cuadra y dicen, si cada quien no pone $100, aquí no hay transformador. ¿Cómo se llama eso? No es privatización del servicio eléctrico también. Ahora también hay una cosa, con tarifas de $1 anual, ¿cómo se pueden sostener los transformadores? Todo mal en Venezuela, todo mal. Mientras en muchos lugares del país hoy llaman al alumbrado de Navidad, nosotros recibiremos el mes de diciembre en la oscuridad, enfatizó Torres. Y ahora sí, cambio el tema. Hasta me voy a la vecina Barinas, hasta en la dolarizada, la vecina de Táchira, quiero decir. Colas en bombas de gasolina de Barinas le dan la bienvenida a diciembre. De echar un camaroncito en el día, pernoctar toda la noche en una cola esperando surtir gasolina es el cambio de rutina al que han estado sometidos los conductores de Barinas, porque la crisis de combustible se agudizó en la entidad llanera y no descarten que puede ser una venganza contra Sergio Garrido. Javier Castillo expresó que ya no vale tener dólares para evitar hacer una cola en la bomba subsidiada porque pareciera que es muy poca gasolina la que está llegando a esta ciudad. Con la escasez, Castillo asegura que el negocio del mercado donde pagaban un precio exorbitante por litro también ha caído, lo que le permite sacar cuentas de que los privilegiados ahora son menos. Hacer una cola de 12 horas, 20 horas y más de 24 horas, según Castillo, se ha venido convirtiendo en un caso común desde mediados de noviembre y nadie permite que otro venga a colearse, aunque se baje de la mula con los militares. Si lo hace, pierde la plata. Este jueves la cola era inmensa en la bomba ubicada al lado del Fuerte Tabacal, en la Troncal 5 de Barinas, donde era costumbre de los conductores dirigirse en busca de gasolina y se podía surtir sin hacer colas. Exactamente un año en Barinas los conductores vivieron una luna de miel con la gasolina y la política de estrategia electoral del chavismo, que formó una fiesta con el combustible utilizado en la campaña con intenciones de ganar la gobernación, pero como se sabe su estrategia falló y ganó la oposición encabezada por el actual mandatario regional, Sergio Garrido, porque además no es que, como dice el conde del Guácharo, no es que crean que somos pendejos, es que están seguros, ¿no?, de que lo somos. Aparece la gasolina justo cuando hay elecciones. Con lo cual, pues además, le añaden el insulto a la injuria. El Santa de la Cota 1000 reapareció para dar feliz Navidad a los caraqueños este 1 de diciembre. En realidad fueron dos santas que colapsaron la entrada de la Cota 1000 durante el día de ayer. Como cada diciembre desde hace 4 años, Carlos Aponte, hombre de 61 años, reapareció desde la madrugada este 1 de diciembre en la avenida Boyacá, mejor conocida como la Cota 1000, vestido de Santa Claus para darle alegría a los caraqueños y desearles una feliz Navidad. A través de la red social Twitter, usuarios compartieron sus fotos con Aponte desde la popular autopista caraqueña. Padres y niños se fotografiaron con el pintoresco Santa de la Cota. La presencia del personaje en la arteria vial que generó tráfico debido a que conductores se detenían en la zona para inmortalizar el momento con sus celulares. Y nosotros, pues, ¿cómo se dice? Pintorescos forever somos, ¿no? Los caraqueños y los venezolanos en general. 6:36 minutos, bienvenidos a los titulares de la mañana de este 2 de diciembre de 2022. Esto es RCR 750M, volveremos a hacer RCR cuando las circunstancias lo permitan, es decir, cuando Venezuela vuelva a ser un país democrático. Había montones de reacciones relativas a las declaraciones que ayer analizábamos de Nicolás Maduro, ninguna positiva, y por ahí hay una noticia que lo que pretende es hacer control, para mí, lo que pretende es hacer control de daños sobre este tema y ponernos a hablar de otra cosa, y es esta: Sunde ajusta precios máximos a 40 productos alimenticios en Venezuela, los ajusta en dólares, reaparece la Sunde para ajustar unos precios en dólares. Mi apuesta es, si me preguntan, nadie me está preguntando, pero yo voy a dar la respuesta. Mi apuesta es que lo están haciendo para desviar la atención de la barbaridad que dijo Maduro en rueda de prensa internacional el miércoles, que no le van a parar ni media pelota a la lista de productos de la Sunde, que la Sunde ha quedado ahí como un guiño al chavismo más radical y como un coco con el que amenazan a los comerciantes de vez en cuando. Y esto es un poco wishful thinking, ¿no? Es un poco, pues, pensamiento mágico, pero ojalá que sea así, porque la alternativa es mucho peor. Ayer las reacciones en redes parecían demostrar que el país aprendió y decían, bueno, si hay control de cambio, si hay control de precios, bueno, van a desaparecer las cosas, ojalá que no vuelva. Yo creo que este país no aguanta
otra ronda de políticas draconianas de control de precios, que si lo vuelven a hacer, destrozan completamente al país, a menos que, o lo terminan de destrozar, lo vuelven a destrozar completamente, a menos que quieran meter al país también en una dinámica de conflicto, para decir no hay elecciones. Todo cabe en lo posible, ¿no? Sobre todo cuando un régimen dice que habrá condiciones electorales si les levantan las sanciones, es decir, supedita las condiciones electorales a su voluntad y hace un striptease dictatorial. La declaración más torpe, decía Andrés Caleca ayer, esta es la declaración más torpe en una década de declaraciones torpes de Nicolás Maduro, ¿no? Los agentes de SUNDE se han concentrado durante el último trimestre de 2022 en verificar el cumplimiento de la tasa de cambio oficial del bolívar dólar, divulgada cada día por el Banco Central de Venezuela. Y claro, esto también lo que busca un poco es que esos precios máximos se ajusten al dólar oficial, ¿no? Pero si el spread se vuelve muy grande entre el oficial y el paralelo y ya está por encima de 15%, si se vuelve muy grande, eso va a saltar por los aires. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publicó este jueves 1 de diciembre una lista de precios máximos al consumidor. Esta medida no había sido aplicada desde los años 2015 a 2018, cuando Venezuela atravesó un desabastecimiento general. El organismo afirma que como resultado de mesas de diálogo con el sector productivo agroalimentario, se logró un acuerdo para establecer precios máximos al consumidor final en algunos rubros priorizados. Desde la SUNDE velaremos porque los precios de estos rubros se cumplan en beneficio de nuestro pueblo, dijo el organismo en Twitter. Yo me pregunto, nuevamente haciendo sangre de estas políticas tan nefastas, si alguien le preguntó a Arreaza cuál era el precio, a Jorge Arreaza, cuál era el precio máximo del cartón de huevo. ¿Se acuerdan ustedes cuando 3 días antes de las elecciones de 2015 salió a decir que el precio máximo del cartón de huevos era tal y pascual? 17 millones de bolívares, una cosa así. Bueno, cuando el bolívar fuerte saltó por los aires. Algunos de los precios ajustados son los siguientes: atún enlatado natural, 1,18 dólares. Por cierto, se consigue bastante por debajo en los supermercados, nuevos bodegones esos que hay por ahí. Sardina enlatada en tomate, 0,61 dólares, por supuesto importado. Patas de cerdo, 3,50 dólares. Costilla de cerdo, 7,50 dólares. Mortadela especial, 4 dólares. El precio de los embutidos en este país es una locura, una locura. O sea, el kilo de jamón serrano está en 50 dólares, una cosa así. Bueno, estoy hablando de una cosa que casi es una exquisitez, pero digo, en España con 8 euros tú compras un buen jamón serrano, con 10 euros por kilo compras un buen jamón serrano. El precio de los embutidos en este país es demencial realmente. Y eso tiene que ver con nuestra improductividad, con nuestras fallas de productividad. Caja de huevos, 54 dólares. Harina de trigo panadero, 41 dólares. Aceite comestible, 2,75 dólares. Y aceite comestible vegetal, 3,2 dólares. Los agentes de SUNDE se han concentrado durante el último trimestre de 2022 en verificar el cumplimiento de la tasa de cambio oficial bolívar-dólar, divulgada cada día por el Banco Central de Venezuela. La harina de maíz precocida tiene un precio máximo de 1,20, el azúcar refinada de 1,25, sal de mesa 0,5, aceite comestible en soya 3,50. Esto es una locura, esto no lo va a poder cumplir nadie, porque además, o sea, ¿cómo usted le va a equiparar el precio a una salsa de tomate de esas que vienen de Brasil y que son cualquier cosa con, por ejemplo, la salsa ketchup Heinz que viene en su botella de vidrio? O sea, es volver a épocas superadas. Como ya digo, yo creo que no le van a hacer medio caso, que esto es un saludo a la bandera para calmar un poco a los radicales del chavismo y para que en enero pues suban todos los precios como les dé la gana, para tratar de controlar las cosas un poco en diciembre, pero no creo que lo vayan a lograr. Y también se reactivó parcialmente 6:42 minutos el programa de trasplante renal de donantes vivos en el JM de Los Ríos, y esto es sin duda una buena noticia. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela informó que fue reanudado el miércoles 30 de noviembre el programa de trasplantes renales en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. La organización informó de un procedimiento médico realizado en la jornada para trasplantar órganos de un paciente vivo a otro, pero no de personas muertas a vivas, que es lo que realmente se necesita a través del sistema de procura de órganos y tejidos que lleva paralizado 5 años. Lucía Bellutini, encargada de Relaciones Internacionales de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, aclaró para FM Center que es noticia que los trasplantes entre personas vivas no se han suspendido, sino que se han seguido realizando.
El problema radicaba en que este procedimiento se hacía solo en las clínicas privadas y costeados por los pacientes. Eso, detalló, deja por fuera el 98% de la población que necesita un trasplante, bien sea por dinero o porque no tienen un familiar compatible. Y voy a leer justamente declaraciones de Lucía Bellutini, que dice: la lucha sigue siendo restablecer el programa de procura de órganos. No se ha avanzado en nada. El sistema de procura de órganos y tejidos para el 1 de diciembre cumple 5 años y 7 meses desde una suspensión que en su principio había sido llamada a ser temporal. En el comunicado emitido se hablaba de 3 meses mientras se mejoraban las condiciones hospitalarias. Tristemente, esa suspensión se ha convertido en permanente, dijo Bellutini en entrevista para el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias. Hay que aclarar muy bien que el sistema de procura de órganos y tejidos sigue suspendido por su ente encargado. Lo que se realizó ayer en el JM es un trasplante de vivo a vivo de su mamá a su hijo. Esos trasplantes no están suspendidos, enfatizó. El adolescente Ángel da Silva fue el joven que recibió un trasplante de su mamá y ojalá que se recupere bien. En tanto, el preso político Igber Marín Chaparro cumple 10 días en huelga de hambre en la DGCIM. El teniente Igber Marín Chaparro, considerado preso político, cumplió este jueves 10 días en huelga de hambre para exigir respeto a sus derechos, entre los que se encuentran poder recibir llamadas de sus familiares, informó a EFE su abogada y miembro de la ONG Foro Penal, Estefanía Migliorini. A Marín, detenido desde el marzo de 2018 en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, se le están violando sus garantías constitucionales cada día más, denunció la abogada. Migliorini recordó que en diciembre del año pasado el teniente mantuvo una huelga de hambre por 16 días, la cual levantó gracias a un acuerdo entre el Estado venezolano y organismos internacionales como Naciones Unidas y la Cruz Roja. Agregó que el militar retomó su huelga de hambre porque los acuerdos iniciales solo se cumplieron por 2 meses. Entre sus peticiones está la de recibir llamadas de sus familiares, salir al patio de la DGCIM para tomar sol, ya que se encuentra encerrado en una casa de tortura, según reconoció la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU en su más reciente informe. Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra Nicolás Maduro. Y Juan Guaidó reiteró su apoyo al preso político Igber Chaparro tras cumplir 10 días en huelga de hambre. Hoy cumple 10 días en huelga de hambre el teniente coronel del ejército venezolano y preso político del régimen Igber Marín Chaparro, quien está exigiendo sus derechos frente a una dictadura que ha utilizado la persecución para aniquilar la disidencia, cohibir y sembrar miedo, recordó Guaidó en un mensaje divulgado a través de su cuenta de la red social Twitter. La libertad de todos los presos políticos que forma parte de la agenda del proceso para lograr un acuerdo en México. Nuestro compromiso es insistir en soluciones para los venezolanos. Reiteramos nuestro acompañamiento a la causa del teniente coronel y nuestra solidaridad con sus familiares. Vamos a cerrar aquí la cuña de McCormick. Provea denunció que el CICPC intentó ingresar arbitrariamente a vivienda de la oficina de Orfavide. El programa venezolano de acción en derechos, educación, acción en derechos humanos, Provea, denunció este jueves que funcionarios del CICPC intentaron ingresar arbitrariamente a la vivienda de Araceli Sánchez, directora de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos Orfavide en Caracas. A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, señalaron que los miembros del cuerpo policial le indicaron a Sánchez que debía rendir declaraciones ante el organismo y le entregaron una boleta de citación con fecha viernes de 2 de diciembre a la 1 p.m. Si usted se opone, entonces es culpable, fueron las palabras de los detectives, carajo. Fantástico, ¿no? Entienden bastante de derecho estos detectives. Araceli mencionó que presentó su carnet de defensora de derechos humanos a los funcionarios y no le hicieron firmar nada. Además contó que en la boleta le colocaron delito contra las personas y lo calificó como un amedrentamiento por parte del CICPC. La directora de Orfavide acudió junto a su esposo a la sede de la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos. Ante esto, Provea denunció ese acto como un nuevo intento por amedrentar e intimidar a los defensores de los derechos humanos. Provea y el resto de organizaciones de los derechos humanos respaldan totalmente el trabajo de Orfavide y de los familiares de víctimas de abusos contra los derechos humanos. Para cerrar este bloque, 3 informaciones. Carri recibió a Samper, Carri Ernesto, y lo calificó como una persona de diálogo e integración. Esta nota no me abre, ya me abrió. El precandidato presidencial por la Alianza del Lápiz, Antonio Carri, recibió este jueves al expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, en la tercera entrega del ciclo de foros por el desarrollo organizados por la Fundación Arturo Uslar Pietri. Para nosotros es un honor recibir una persona de diálogo e integración. Le damos la bienvenida al presidente Samper, expresidente de Colombia, amigo de caso Uslar Pietri de Venezuela, elogió Carri.
Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Kerry consideró que es el momento oportuno para solicitar al régimen de Nicolás Maduro el reingreso de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos, pensando en priorizar la educación, cultura y la ciencia. Se los leí. 6:48 minutos. El editorial del Washington Post, en tanto, pide a Biden prepararse para aumentar sanciones si Maduro incumple la negociación. Y el Washington Post es muy influyente en Washington. El diario estadounidense The Washington Post dedicó su editorial del miércoles 30 de noviembre a analizar los cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela tras el otorgamiento de la licencia de Chevron para ampliar sus operaciones petroleras en el país. En el escrito, el periódico sentencia que la estabilidad en Venezuela es imposible sin democracia y advierte del riesgo de que Nicolás Maduro se burle nuevamente de las negociaciones e incumpla los acuerdos. Bueno, lo hablábamos ayer, ¿no? Y lo hablábamos hoy. Dado el historial de engaño y represión de Maduro, existe un alto riesgo de que el compromiso al estilo de Biden no resulte más fructífero que la presión al estilo de Trump, advierte. Por ello plantea que la administración de Biden debe ser realista sobre ese riesgo y tomar medidas para reducirlo. Junto con la oposición venezolana debe establecer puntos de referencia claros y consistentes para medir la buena fe del régimen de Maduro en las conversaciones que se avecinan. Y debe estar preparado para cesar el alivio de las sanciones si Caracas se estampa o hace trampa. El influyente medio de comunicación también analiza que esta nueva política de la Casa Blanca le da al régimen un respiro económico y legitimidad internacional, además del impulso diplomático que Maduro ya había obtenido de las conversaciones de alto nivel con funcionarios estadounidenses en Caracas, los intercambios de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela y una fugaz pero exhaustivamente fotografiado apretón de manos con el enviado estadounidense John Kerry en la reciente cumbre climática en Egipto. En este contexto, el diario afirma que no es fácil derrocar un régimen dictatorial mediante sanciones, como demostró la política de Trump, pero tampoco es fácil usar un alivio de sanciones calibrado para engatusar a un dictador para que negocie su propia derrota en las urnas. Para cerrar este bloque, periodistas Ramón Centeno y Gabriel Guerra cumplen 10 meses detenidos. Este 1 de diciembre, los periodistas Ramón Centeno y Gabriel Guerra cumplieron 10 meses de detención arbitraria, denunció el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas. El colega Centeno, a pesar de su estado de salud, permanece sin asistencia médica. ¿Por qué tantas irregularidades? Exigimos pronunciamiento, publicó el CNP en su cuenta de Twitter. Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, escribió en su Twitter: fueron detenidos sin orden judicial luego de realizar entrevistas a personas bajo supuesta vinculación con el narcotráfico. Este caso amerita la debida atención porque es una clara violación al debido proceso. Alguien debe ofrecer respuesta, no hay juicio, no hay atención médica, agregó. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad muy rápidamente. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, todo lo puede conseguir en Equimédica, piso bajo, Equimédica_alquiler, en Instagram o en el 0412-806-2591. Se lo alquilamos en Caracas con muy pocos requisitos, si lo requiere para la venta, a nivel nacional con servicios de courier o de encomienda o de mudanza, dependiendo el caso. 0412-806-2591, Equimédica_alquiler en Instagram. En Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar, y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del buen doctor Cova, que le ofrece los más variados servicios que van desde la vacunación hasta la peluquería canina. Llame al 0414-127-7947, 012-661-1546 en la bonita Santa Mónica, avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Varios titulares rápidamente para cerrar. Venezuela sin internet de calidad. El país integra el grupo de naciones americanas con baja conectividad rural. Y no les quiero contar con baja conectividad urbana. A mí me toca pagar ahora un AVA de un mes que no disfruté. O sea, yo no he tenido AVA durante todo este mes. El Digitel me va a venir... Bueno, no sé cuánto voy a pagar por esto. Entre frustración y resignación regresaron a Venezuela más de 140 migrantes de Panamá. Trabajadores de Industrias Diana en Carabobo denuncian caída de la producción y violación de los derechos laborales. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron algún aceite Diana, alguna manteca Diana, margarina Diana por ahí? Yo hace años que no veo a Dianita. Enfermeras paralizaron labores en unidad de diálisis y enfermos trancaron Avenida del Tigre. El personal de enfermería de la unidad de diálisis CARE de Venezuela, ubicada en la ciudad del Tigre, paralizaron sus labores la mañana de este jueves para exigir aumento salarial, situación que llevó a los pacientes renales a realizar un cierre de vías para pedir la reactivación del servicio de hemodiálisis,
del cual dependen sus vidas. En Adícora surfean entre olas de aguapiche tras el colapso de drenaje por las lluvias. Adícora, pobrecito, una ciudad, un pueblo siempre tan golpeado por todas las contingencias de servicios públicos. Y sobre el tema de Galerías Ávila, las autoridades no descartan posible asesinato de joven que cayó al vacío en el centro comercial Galerías Ávila. De acuerdo con el portal Impacto Venezuela, las autoridades investigan el extraño deceso de Miquel Quintero, de 20 años de edad, quien cayó al vacío el pasado 30 de noviembre. El periodista Santiago Gutiérrez tuvo acceso a los resultados de la autopsia médico-legal, los cuales indicaron que el joven murió por traumatismo cráneoencefálico y no presentó fracturas en sus extremidades. Son dos elementos muy importantes, no solamente para los patólogos, sino también para los investigadores, reveló el comunicador en un video. Además detalló que Moreno era estudiante de traumatología en el Instituto Mike Hamilton y estaba cumpliendo años el mismo día que se produjo su muerte. 6:54 minutos de la mañana, queridos amigos, queridas amigas, gente querida, pónchala, mi querido Julio Pinto. Yo les dije ayer que yo tenía una noticia importante que darles hoy. Esta noticia llevo muchos días meditándola, dándole vueltas, trabajándola en mi cabeza, a ver cómo la iba a decir, y la verdad que no hay una buena manera de decir esto. Pero este programa termina, por lo menos temporalmente, durante el día de hoy. Yo voy a asumir un viaje, tengo que hacer pues algunas cosas para poner mi vida en orden. Después de la pandemia he tenido pues algunas cosas que se han vencido, que se han echado, que necesito renovar, que necesito estar pues en otro país para resolverlas, y me voy de viaje. Es decir, este programa sale del aire desde el día de hoy y volverá al aire, si Dios quiere, si las circunstancias lo permiten, y si no se me ocurre otro proyecto, porque de verdad voy a volver a RCR, pero a lo mejor vuelvo con otro proyecto, vuelvo con otra idea, vuelvo con ganas de hacer otras cosas. Han sido 8 años, más de 8 años ya al aire todos los días en este horario, a las 6:30 de la mañana, primero a las 5:30 de la mañana, después a las 6:30 de la mañana, luego a las 6:20 de la mañana. Eso tiene un desgaste fuerte, aunque ustedes no lo crean. Miren, mañanas que uno se siente mal, noches que uno duerme mal y les gustaría dormir 1 hora más de pronto en la mañana y no lo hace, y bueno, es fuerte, no es sencillo pasarse pues todos los días contándoles el país día a día. Sin embargo, lo he hecho, como siempre digo, no por el dinero, porque esto no produce dinero, lo he hecho porque he sentido que esto es un servicio público para la gente, y lo he hecho porque los tengo ustedes, que son mis amigos, que son gente que quiero. Muchos de ustedes los he llegado a conocer, o algunos de ustedes los he llegado a conocer personalmente. Quisiera conocerlos personalmente a todos, pero bueno, termina este ciclo, como ya les digo, volverá en febrero, la segunda semana de febrero, si vuelve, y si no, pues a lo mejor me animo con otro proyecto de final de tarde, que también hace tiempo que llevo pues meditando en mi cabeza, un programa final de la tarde con entrevistas, con otro tipo de contenido, pero siempre alrededor de la noticia. Mi agradecimiento hacia toda la gente que ha estado durante este tiempo conmigo, que es tan leal a este programa, es infinito. Los llevo en mi corazón, y ciertamente, como ya les digo, me ha costado mucho todos estos días. He tenido mucho estrés sobre cómo dar esta noticia. No hay una manera fácil de darla. Solo les mando mi cariño, les deseo una feliz Navidad, les deseo que bueno, que en la medida de lo posible sean muy felices, y a mí me deseo volver a verlos a todos ustedes a través de esta casa de radio que ha sido también tan buena conmigo, tan amable conmigo, tan generosa conmigo, a Jaime Nestares, a Wilitz Arcaya, a Julio Pinto, a César Arteaga, a Néstor Tobar, a los operadores pues que han estado conmigo a lo largo de este tiempo, a Marilia García, que ya no está en RCR, pero ha sido un apoyo importante también durante la mayoría de estos años. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Titulares de la Mañana se despide por un tiempo. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar en esta o en otras circunstancias. Gracias, por siempre gracias, y hasta la próxima. Chao. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo.
lugar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Un informe publicado por NEF, las siglas de New Economic Foundation, y de Ocean 2012, revelan que si la población europea solamente consumiera pescado de suministro propio, al ritmo del consumo actual se quedaría sin pescado propio hoy mismo y mañana tendría que depender del pescado del resto del mundo. Estamos hablando 26 de mayo 2012. El informe El Día de Dependencia del Pescado revela hasta qué punto los países de la Unión Europea están importando pescado y exportando la sobrepesca. Los recursos pesqueros son un recurso renovable. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Comisión Europea, se está extrayendo pescado de sus aguas más rápidamente de lo que el pescado puede regenerarse. Así, cada vez más estamos capturando pescado en aguas de países fuera de la Unión Europea e incrementando el nivel de importaciones. Declara Miguel Ortega: la Unión Europea cuenta con uno de los mayores y más ricos caladeros del mundo, pero no hemos conseguido trabajarlos en forma responsable. Para satisfacer nuestro creciente apetito de pescado, sobreexplotamos nuestros caladeros y exportamos la sobrepesca o lo que sobra a otras partes del mundo. Ortega es el coordinador político de Ocean 2012. La forma evidente de detener esta tendencia es restaurar las poblaciones europeas de peces hasta unos niveles que permitan una pesca sostenible y consumir únicamente lo que podamos pescar de forma segura. La